tengo alegría de recibir a un amigo, sentado a 3,5 metros, y que tiene un barbijo que dice, seguí sonriendo, y se vino elegantísimo, con un chalequito a cuadros, con una boinita bastante anglosajona. El gran Nicolás Luca con nosotros, periodista joven, periodista provocador, de buena narrativa, periodista inteligente, buen tipo. Hola, Nico. ¿Cómo estás, Cris? Gracias por la presentación. ¿Cómo exagerada, va? Pero... No es exagerada. Bien. Te venía escuchando en el auto presuroso. Ajá. Y te escuchaba recién lo que contabas y es increíble a veces como a uno le cuesta frenar y decir, bueno, los problemas nos afectan en la proporción de lo que nos toca. También, ¿no? Sí. Siempre va a haber alguien que va a estar peor que nosotros. Sí. Pero también siempre va a haber alguien que va a estar mejor que nosotros. Y también estamos nosotros y ver qué hacemos con lo que a nosotros nos toca. Sí está bueno, a veces con todo esto que está pasando, poner nuestros problemas en perspectiva, que es interesante. No, yo no decía torturarnos con el que está peor, porque No. siempre hay alguien que está peor, pero sí a veces, viste que vos tenés un problema y podés tener en tu corajómetro, ponele, si hay algo así llamado, algo que te mide el coraje, puedes tener ante este problema 10 de coraje o 0 de coraje. Sí. Entonces cuando ves a alguien con un problema muy grande y 10 de coraje, decís, ¿y cómo estoy yo? Ahí voy. Sí. Sí, bueno, a mí me pasa que veo determinadas situaciones que digo yo, no me las aguantaría ni a palos. Ni a palos. Hasta que hay que ver si nos toca cómo reaccionamos, ¿no? Pero hoy me pones al lado de una persona que está pasando por lo que vos acabas de relatar y yo no sé si tendría el valor, el coraje, el aguante o como queramos llamarlo. Pero bueno, ¿viste? El hombre es él y sus circunstancias. Creo que las situaciones extremas demuestran el temple del que está hecho cada uno. Y no sé si está mal tampoco torturarse cuando uno dice, no, en realidad no puedo con esto. No, bueno, no, por eso te decía. Lo que pasa es que... Sentís admiración. Sí, pero a veces hay algo que se nos bloquea y no nos permite dejarnos inspirar. Sí. A mí me pasa, a todos nos pasa, ¿no? Y digo, a veces hay un destello de luz tan grande que nos devuelve otro ser humano, que si vos me das a elegir entre poder tener el corazón abierto y capaz de ser permeado por eso, a tenerlo cerrado o tapado por la bruma de mi miedo o de tantas cosas, y yo elijo que por favor el corazón se me abra y reciba eso. Esto es lo que me pasa hoy y digo, lo quiero transmitir. Hay días que uno en su vida, no sé si te pasa, uno anda arrastrándose y los demás no se enteran y uno anda la arrastra. Totalmente. Mira, yo tengo desde hace ya un año una amiga que la está peleando y todos sabemos el desenlace. Ella también lo sabe, es consciente. Y yo cada vez que la veo tengo la necesidad de escribir y escribo de cualquier cosa. No tiene nada que ver con lo que estuve charlando con ella, hasta que poner si llega a ser un podcast, un par de días después por ahí lo escucho, me ahorro la vergüenza de escuchar mi propia voz, o releo el texto que había hecho podcast y digo, creo que sí tuvo que ver lo que me generó a mí. Creo que las situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor de las personas. Sí. Y que cuando le pasa a alguien muy cercano, uno se siente culpable por muchas cosas. O sea, creo que el principal sentimiento de culpa es ese alivio de decir, qué loco, no me pasó a mí. Y el segundo sentimiento de culpa es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a prolongar lo inevitable?
Y el tercer sentimiento de culpa es el egoísmo de prolonguémoslo todo lo que pueda porque no quiero separarme, porque es una separación para siempre. Y en tiempos de pandemia creo que estas situaciones se están repitiendo. O sea, nosotros hemos tenido bastante suerte cuando vamos a ver las estadísticas, pero vemos otros países. Pero también, Nico, creo que se repite mucho. Pero yo acá quiero destacar que, porque viste, siempre nosotros hablamos de los costados complicados del país. Sí. De nuestros defectos. Qué sé yo, estamos rezando no tener otro default, pues somos defaulteadores seriales. Nadie lo hizo tantas veces, exacto. Bueno, ponele. Yo la verdad que cuando empezó la cuarentena no pensé que íbamos a tener el comportamiento que tuvimos. Sí. Del día 0 a hoy pasaron 2 meses y 4 días. Sí. 2 meses y 3 días. Sí. El día del caso 0. Sí. 2 meses y 3 días. Y tenemos 273 muertos. Sí. Vos ves que, no sé decirte, en el día 45 Italia o España contaban 800 muertos y 5.000 infectados, en el día 45. Sí. O sea, yo no digo los testeos, los casos, eso es otra polémica, pero la cantidad de muertos no la puedes falsear. Es muy difícil. Porque aparte tenés la ocupación de terapias intensivas. Yo digo, en eso los argentinos creo que nos estamos mirando a un espejo que nos sorprendimos a nosotros mismos. Sí, y también, a ver... Por eso le tengo fe también a que la gente vuelva con responsabilidad de a poquito a la actividad y le estoy pidiendo como tantos. Creo que voy a arrancar con el primer comentario polémico de la noche. Me encanta. Los periodistas, puntualmente los que trabajamos en medios, nos la pasamos hablando del respeto a la cuarentena y de concientizar a la gente de que tienen que cumplirlo, que tienen que hacerlo a rajatabla, mientras tenemos un pase libre para circular cuando querramos, por donde querramos, y nos pagan el 100% de nuestro salario. Entonces por ahí nos cuesta ponernos en el lugar del otro o revisar algunos números. Y yo creo que un país en el cual el 40% de la población depende de un salario estatal, no es tan difícil mantener una cuarentena sin que se produzcan problemas. Cuando vas a los números económicos y te encontrás con que ya tenés una pobreza en el conurbano que está llegando al 50%, que probablemente trepa al 55%, cuando empezás a revisar los números de desempleo que podrían llegar a dispararse de vuelta a números que no veíamos hace más de 20 años. Y la capacidad instalada, productiva está al 20%. Que en el 2001 era el 40%. Ahí tenés. Era el 40%. Bueno, entonces llega un momento que uno dice, ¿cómo es? ¿Se respetó la cuarentena porque somos re grosos, porque somos re conscientes, porque somos prácticamente suecos? ¿O se respetó la cuarentena porque la gente no tenía problema, porque tenía el mango asegurado en la casa? Mira, yo en esto te digo, la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo para mí de que se respetó y conozco mucha gente realmente mucha gente que salió a bancar con su dinero el pago de salarios. Sí. Por eso toda esta semana gente que ha sacado préstamos para pagar por eso te digo, por eso toda esta semana yo y muchos otros hemos bregado por una apertura y una flexibilización, confiando en la misma actitud cívica y compromiso que la gente mostró en la cuarentena. Porque como dice el doctor López Rossetti, en 3 meses vos de cuarentena eliminás la pandemia, pero también eliminás la economía, y no nos lo podemos permitir. No, obviamente. Y aparte es tiempo de una cuarentena inteligente. Pero yo no le quiero restar mérito a mucha gente que que es más. No estoy hablando de restar mérito. Pero que es más, que no quiere estar de rodillas para pedirle asistencia al Estado. No estoy hablando de restar méritos, y creo que lo último que busca un empresario honesto es ser socio 50-50 con el Estado, que de hecho ya lo es por la cantidad de impuestos que le quita el Estado por mes a las empresas. Sí me sigue sorprendiendo que la solución nunca pase por bajar la recaudación, sino por recaudar más y yo te lo doy. Sí, me sigue sorprendiendo. No soy economista, pero llega un momento que es, vos dame la plata y yo después te la devuelvo en préstamo. Me sigue sorprendiendo. Confío también
a ver, ¿cómo decirlo? Hay algunos casos que son insólitos, ¿no? Porque pueblos de 5.000 habitantes que no tuvieron ni un solo caso, a los 14 días ya los podrían haber desacuarentenado. Y están ahí parados hace 45, No, y lo que vos acabas de días. mencionar de los impuestos, mirá, que este mes haya crecido solo 11% la recaudación, es decir, pensar en la inflación interanual, Sí. significa que se hundió la recaudación. Desapareció así. Porque en realidad es casi una broma de mal gusto que vos le pidas a todos los que no tienen ingresos que sigan pagando absolutamente todo y también los impuestos. O sea, en eso es casi, ¿cómo te puedo decir? Espontánea la rebelión fiscal ante lo que está pasando. Es espontánea. Ahora, yo creo que es urgente y siento que va a haber un paulatino, que el 10 vamos a tener la flexibilización de algunas actividades, porque también nos va la vida. O sea, en el concepto de salud está la economía, porque la economía es la subsistencia. Que yo no me quiero poner, cuando te mencionaba al principio de que tenemos esa comodidad de analizar lo que está pasando, gracias a que podemos salir a la calle y cobramos el 100% de nuestros ingresos, yo estuve 12 días guardado por un caso sospechoso. Mira vos. Y fueron los únicos 12 días que estuve guardado. Yo no me quiero poner y cobrando mi sueldo. Yo no me quiero poner en la piel, o sea, me agarra un ataque de nervios solamente pensar en el tipo que es autónomo o monotributista de servicios o monotributista de comercio, de cosas muebles, de bienes, y aquí ese hombre no puede abrir, tienen que pagar el alquiler, la luz, el gas, los impuestos, porque nadie le tocó nada, los salarios, o si no tiene empleados, tiene que pagar todo eso y encima estar encerrado 50 días. No, es un desastre. Yo tuve 12 y con la comodidad de que cobraba el sueldo igual, y casi me desespero. Realmente mi admiración para todos los que han cumplido la cuarentena y mis condolencias para todos los que se están viendo hundir sus proyectos, porque cuando uno charla, es una tragedia social. Más allá de la tragedia social, cuando uno charla con un empresario pyme, una pyme también es un comercio, prácticamente es como si fuera un hijo, ¿no? O sea, el esfuerzo que le pusieron a abrir eso. Y que aparte hoy están debatiéndose entre seguir aguantando o haciendo los cálculos, es mejor cerrar. O sea, sí. Por eso es que también yo estimo que va a haber una flexibilización y tenemos que avanzar hacia una cuarentena inteligente. Sí, más después de la reunión de ayer con los empresarios. De la reunión con los empresarios, y que hoy mismo los infectólogos reconocen que eso se va a producir. Hoy ya lo salieron a reconocer. Falta que, acá la clave, lo complejo, y tomemos el caso de lo que está pasando en el barrio 31, donde se dispararon los casos. Vos tenías el viernes 57 contagios, hoy tenés 200. Más. No, sí, 200. No, 198. Son más si sumamos los de la 1114. No, ponele, sí, claro, son 300 y pico sumando todos los asentamientos de capital. Vos tenés esa situación. Y tenés que la liberación de la actividad incluye, por un lado, que a ese negocio le pueda llegar lo que vende, lo que ofrece al público. Segundo, que si tiene empleados que tienen que cruzar la General Paz, puedan llegar ahí. Tercero, que puedan llegar los clientes a comprarles. Sí. ¿Correcto? Sí. Entonces tenés que cuidar tres ejes, tres trayectorias de movilización de personas. Una, el cómo haces para que lleguen los empleados, tratando de que el transporte público no se convierta en un vector de contagios, porque eso es lo que pasó en las ciudades grandes. Uh-huh. Y tenés que desarrollar una ingeniería para eso. La otra, de la distribución y la logística, que ponele que es más sencilla porque ahí no involucra la conexión cruzada de distintos ámbitos sociales en transporte masivo. Y la tercera, que ahí de hecho, para que ese negocio abra, la gente tiene que poder llegar. Entonces por ahí le vas a habilitar la cercanía, o sea, y es realmente un desafío de toda la sociedad. Mira, a mí lo que realmente me preocupa es que finalizada la pandemia
hayamos aprendido un montón de cosas en materias de salud, pero nos olvidemos rápido y muy pronto de que, viste que depende de la época del año, nos centramos o en la inseguridad o en la economía que nos atraviesa casi siempre, o en cómo funciona el Poder Judicial, o en la violencia de género, etcétera. Y durante la pandemia se armó una ensalada con todo. Aparecieron todas las falencias, todas las fallas de la Argentina, aparecieron todas juntas durante la pandemia. Y de eso sí tengo miedo que nos olvidemos, una vez que nos recuperemos de esto, de que tenemos cárceles colapsadas, que hay más de 40.000 presos de superpoblación en la provincia de Buenos Aires, que hay penales como el de Dolores que tienen más de 100 años, que todo el transporte público que conduce a la ciudad de Buenos Aires está colapsado porque todas las fuentes de trabajo están en la ciudad de Buenos Aires. Eso habla de que el conurbano ha sido destrozado en materia industrial o en lo que sea en los últimos años, y no tiene sentido que se haya duplicado en 20 años la población del conurbano. Que esa duplicación es de migración interna, eso habla de la reprimarización de las economías de un montón de provincias, que si no trabajas en la mina o trabajas en el Estado te tenés que mudar a otro lado. Todas esas cosas fueron apareciendo ahora. Todas esas cosas surgieron durante la cuarentena, y yo tengo miedo de que no hayamos aprendido absolutamente nada y que lo único que queramos es que esta pesadilla de un bicho que puede matar desaparezca. Nos encontramos ante una gran oportunidad, que es, estas son las cartas con las que estamos jugando, y nuestros caminos son dos: o abandonar el juego y tirar las cartas ahí, que queden ahí y no mirarlas, y dentro de 20 años sorprendernos de vuelta porque hay motines, porque las cárceles están hacinadas, porque Penal de Dolores cumplió 120 años, o aprender y hacer algo. Mira, Nico, yo tomo tus palabras. Creo que tenemos la oportunidad de que nuestra vuelta a la normalidad nos permita construir una mejor normalidad. Es que nuestra vuelta a la normalidad ya nuestra normalidad es bastante anormal. Pero podemos dejar que lo peor siga su curso, o podemos hacer nosotros lo posible para que lo mejor intervenga dentro de ese curso de lo peor. Y tenemos que ser activos, conscientes y responsables. Y no me voy a cansar de pedirlo porque es un trabajo entre todos. Sí. Yo recién te hablaba y tenemos que irnos a las noticias, y ahora cuando volvamos vamos a hacer alguien nos va a llevar de viaje. Pero así como una persona como vos o como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, puede inspirarnos con su historia de vida y permitirnos subir de 0 a 10 o de 0 a 7 o de 0 a 5 nuestro coraje, creo que cuando generamos circuitos virtuosos en nuestra forma de tratar las cosas públicas, desde los medios, desde la palabra, desde la participación, es mucho lo que podemos lograr, porque básicamente cuando lo largás al aire es porque vos creés en el que está del otro lado. Creo en la gente, en lo mejor de nuestra gente, para que esto sea un camino de oportunidad, porque tiene que serlo, y vamos a pelear para eso. Yo voy a pelear para eso. ¿Vos vas a pelear para eso? Obviamente. Vamos a pelear para eso. Y hoy el desafío para Nico va a ser que le pedí que traiga un poema. No sé si se va a animar a leerlo él o me va a hacer que lo lea yo para la hora de la magia, pero le pedí un poema. Igual, recién estábamos teniendo una charla muy interesante, de la cual no voy a revelar tantos detalles porque eran cosas un poco más íntimas. Pero, ¿sabes, Nico, que una vez, esto por ahí le ayuda a la gente? A mí me ayudó, me lo acuerdo siempre. Dicen que cuando va pasando el tiempo en la vida, y hay cosas que empiezan a mejorar para uno, porque uno empieza de a poquito a tener algún progreso, con esfuerzo, digamos, con sacrificios, con inversiones personales, de dinero, de tiempo. Hay algo en nosotros que nunca deja de presionar hacia el pasado. Entonces más creces y por ahí más hay una especie de peso, de ancla en el pasado que nos hace preguntas, como si viniera un espejo donde vemos de dónde venimos y hasta dónde llegamos, y nos da vértigo.
pero que eso es normal porque también le pasa a un escalador que sube a la cima de una montaña. No, obvio, básicamente es así, pero también creo que es la clave del progreso de la humanidad, ¿no? Si no hubiera sido por los que se animaron a pesar de las condiciones preexistentes, no hubiéramos tenido el 99,9% del progreso que hemos tenido. ¿Y te imaginas la tragedia de no recordar quiénes éramos antes de ser lo que somos? Eso es más grave todavía, y encima tenés que lidiar con algún que otro pelotudo que te dice, hey, te olvidaste del barrio, te olvidaste de dónde venís. Vos te pensás que me olvido. Cada vez que salgo a la calle me acuerdo de dónde vengo. Cada vez que salgo a la calle miro alrededor y digo, pucha, 1 de la mañana puedo salir a la calle. Me acuerdo muchísimo, me acuerdo todo el tiempo, y me duele. Mira, hay algo muy puntual que tiene que ver con, parece mentira porque es como si hubiéramos hecho una rueda y cayéramos de vuelta al punto inicial de la conversación. En el barrio que yo crecí ocurrió una tragedia muy mediática hace un tiempo, entre tipos que eran vecinos míos. Uh-huh. Y se recontra mediatizó, y era gente que yo no veía hacía como 20 años. Y yo no lo podía creer, ¿viste? De golpe lo veían en los noticieros, por todos lados, hasta que veo, entre las personas que aparecían hablando, a una suerte de amiga, amigovia de cuando tenía 8 o 9 años. 8 o 9 años, y me quedé helado por las circunstancias en las que la veía. Pero más me quedé helado por la gente que aparecía atrás y empezaba a reconocer los rostros de gente que no veía. Y los veía que no eran... Te lo resumo así, yo muchas veces, muchas de las torturas personales que me he dado a mí mismo consistían en por qué yo no tengo las oportunidades que sí han tenido estos otros. Y cuando ocurrió todo eso, me di cuenta que tranquilamente ellos podrían decir lo mismo sobre mí. Uh-huh. Y fue uno de esos momentos en los que me sentí un ser humano apestoso. Ahora, ¿viste cómo te libera el momento en que te das cuenta que la pelea es con vos? Obviamente. ¿Vos cuántos años tenés? 38. Bueno, yo tengo un poco más, tengo 46, y hubo un momento en que yo me di cuenta que esa era una pelea estúpida, medir la suerte. Y que te juro, sentí un alivio enorme, pero fue por ahí también pisando los 40 que me di cuenta que no tenía que medir la suerte, que la pelea era conmigo, pero aparte que la energía que se me iba en medir la suerte, del que yo veía que tenía más suerte, no me hacía ver que el sabor de lograr no es el mismo sabor que la suerte. Porque cuando vos lo lográs, tiene gusto a dulce de leche. La suerte no sé si tiene gusto. No. Porque no es lo mismo. Pero al margen de eso, descubrí que la energía que se me iba en medir la suerte, yo la tenía que gastar en patear al arco. No, obviamente. En patear al arco. Obviamente. Bueno, dos de los... Odio profundamente las analogías futbolísticas, pero dos de los grandes goleadores de la historia de la Argentina, Martín Palermo y Gabriel Batistuta, siempre decían lo mismo. Todo el mundo hablaba de nuestra suerte, pero yo lo único que hacía era patear al arco. O sea, pero bueno, en la estadística vos tenés más pateas al arco, aunque la pegues con el talón, doblada, chinfleada o sin elegancia, más posibilidades de gol tenés. Y sí, ahora, básicamente. Es una especie de duelo entre nuestras fortalezas y nuestros fantasmas y nuestras sombras. Bueno, ya lo dijo Adriana Bonicio hace unos 35 años, ¿no? La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. ¿Sabés qué, Nico? Yo te quiero decir, vos sos una persona tan sensible, y nosotros desembocamos en este arroyo, en este brazo del río, porque estábamos hablando de los momentos de crisis profunda. Sí. Que todos tenemos, porque el que más lo disimule y el que mejor lo lleve o más dignamente lo lleve también lo pasó.
Y viste que salimos, ¿no? Sí, no, obviamente. Ponete a pensar ahora, yo le pido a los oyentes, piensen en algún momento muy jodido de sus vidas. No vamos a decir que yo lo pienso y lo estoy viendo. Me estoy viendo en ese momento tremendo. En el ojo de la tormenta, ahí en lo más hondo de esa sombra, uno sentía ¿qué sentías vos? No, que no hay salida, que es que ya está, que ya se te pasó, que no va a haber otra oportunidad, que claro, esto es lo que te toca, y al día siguiente se suman esos pensamientos porque se elaboraron de forma negativa. Entonces, si esto es lo que te toca porque era lo que había para vos y ya no hay más, empieza a construirse la imagen propia que te devuelve el espejo de que no era lo tuyo, de que no servías para esto. Y se construye el holograma del tren que te pasa por encima. El tren que te pasa por encima y llega un momento que la cabeza te juega una buena pasada. Ajá. Y aparece un pensamiento así de la nada, obviamente con ayudas químicas, ¿no? Con contención, cuando uno no puede... O de diván o lo que sea. O de diván, cuando uno no puede más, lo peor que puede hacer es no pedir ayuda. Uf, totalmente. O sea, cuando uno está mal, lo primero que tiene que hacer es yo con que esto alguien no te puedo. dé la mano. Exactamente, que alguien te dé la mano para decir, yo salgo del agua, yo salgo solo, pero exacto, teneme la mano un ratito. Y que es un hecho humano, profundo, hermoso, sí. Sentir ese amor del rescate. Y ahí empieza el camino, ¿no? Porque te aparece la primera palabra mágica. Sí. En mi caso, la primera frase mágica es: quizás esto no era para vos. Uh-huh. Quiere decir que por ahí vos no eras para esto, o vos no encajabas acá por X motivo, o capaz estás para otra cosa. Y ahí empieza a desanudarse todo. Sí. Y decís, bueno, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Porque hay gente que está dispuesta a cualquier cosa por mantenerse en un lugar, y yo no. O sea, hay determinados principios, mis principios no te los cambio por nada. Puedo cambiar de opinión, que es sano incluso cambiar de opinión porque la realidad te cambió, porque aprendiste o porque te pusiste a leer, y de golpe cambias de opinión. Pero de principios yo no te cambio de principios. Y entonces, cuando te das cuenta que no entregarías esos principios, te relajas y decís, bueno, cuando ocurra algo que sea para mí, aparecerá. Bueno, pero venderme como soy, no me voy a vender. Ahí, en esto que vos estás relatando, que relataste esa oscuridad donde uno sentía que de acá puede que no salga, uh-huh, nos ha pasado a todos, señores, ¿eh? A mí también, a Nicolás, a Marcelo el operador, a Manuel el productor. Y pasó. Obviamente. O sea, hay cosas que pueden terminar, hay cosas que pueden salir, pero hay cosas que pueden empezar y que pueden reencauzarse. Yo no digo que en esto vamos a encontrar, nos tiramos en una hamaca paraguaya y que venga y que ocurra la bondad. No. Sí, no. La tenemos que seguir peleando, pero digo, también tenemos que recordar que las cosas van a pasar, que lo que nos pasa ahora va a pasar, que vamos sí. Porque tenemos que encontrar esa manera de no hundirnos en las arenas movedizas. En mi caso lo que ocurrió es que se me destrabó la parte productiva, creativa, que había desaparecido prácticamente el año pasado, y de golpe me puse a escribir, y escribía para el blog, y escribía una nota para acá, y escribía para allá, y un día me dicen, che, ¿por qué no empezamos con los podcasts? Y empecé a escribir podcasts, y da la casualidad que el primer podcast que escribí se llama Y esto también va a pasar, y esto también pasa, ¿en serio? Y esto también pasará. Mirá, qué lindo. Y de golpe me encuentro haciendo cosas que son entretenidas, y yo dije, bueno, está bien. Hace 3 meses por ahí me sentía un fracasado que estaba en el fondo de la olla, y ese cruce de río, en el medio no haces pie, sentís que la corriente te lleva, hasta que en un momento con un poquito más de esfuerzo volvés a hacer pie y lográs terminar de cruzarlo, y te encontrás con cosas nuevas. Y para los que somos ansiosos o tenemos trastorno de ansiedad y esas cosas, hay un sentimiento que es muy muy difícil, pero que yo estoy empezando a disfrutarlo mucho, que es
qué sorpresa vendrá más adelante. Claro, claro, exacto. Y ahora, ¿qué poema vamos a compartir? Me lo pediste en serio. ¿Qué mina jodí? No. Yo tengo un tema, te entiendo todo el costado literario, me encanta, pero para mí muchos de los grandes poemas de la historia se han escrito en formato de canción. A ver. Y hay uno puntual que en tiempos de la posverdad y en el que cualquiera se siente policía, sin atribuciones del vecino y en decir qué puedes y no puedes hacer, siempre me viene a la mente que... Dale, que tenemos 2 minutos de reloj. Entonces te entra tranquilamente esto en de la 2 hora minutos. es una hora, un momento tremendo. Y dice básicamente así, es un vecino nuestro de acá de 10 cuadras, que dice que tu tiempo es un vidrio, mi cuerpo un faquir, tu mente una aguja y tu cuerpo un tapiz. Y si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía descubre al ladrón, le corta la mano, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy, pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Qué hermoso, y lo dijiste de memoria. Sí, podría decir de memoria todas las letras de ese señor. ¿Qué es? Desarma y Sangra es una canción que compuso Charly García en la época de Serú Girán y la toca él solo, o sea, prácticamente es un tema solista porque es él solo con el piano. Lo escribió en una época muy oscura, que no vamos a empezar con las comparaciones, en una época de dictadura, pero es una canción que siempre tiene una frase que encaja en cualquier momento de tu vida. ¿Qué es? 2, por lo menos. Sí. No existe una escuela que te enseñe a vivir, esa clásica, y no hace falta hacer... A ver, ¿qué frase es? Pero la otra... ¿La tenés en la frase? Sí, obviamente. Bueno. Heridas que bien, sospechas que van, y aquí estoy, pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Nos vamos con esta canción de Charly García, pero con ella, con la negra, con la más grande.